frecuentes estas enfermedades, como se dice, pues hay que pensar en ellas en una segunda línea. Cuando, por ejemplo, tenemos un cuadro febril y que no nos explicamos por qué es la fiebre. Precisamente hace, bueno, casi una semana ingresó una niña de 7 años con la historia de 2 semanas de enfermedad caracterizada por fiebre y la aparición de petequias, o sea, una púrpura y bueno, eh, al final pues ha sido lupus, pero que recién está empezando, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en mente estas enfermedades, por eso es que se ha incluido en el programa de Pediatría 2. Entonces voy a invitar a sus compañeros para que nos expongan el seminario de hoy día y para terminar, porque luego tienen otra clase. Entonces empezamos. Lo que sí más bien me tienen que decir el orden de la exposición, o sea, está en ¿cómo es la lista? La lista de los alumnos que van a ir exponiendo, doctora, o la Sí, lista de la de los alumnos. Yo la solo lista de los que van a exponer. de los que van a exponer, sí. En todo caso, cuando empiece cada uno se presenta, ¿le parece así mejor? Ah, ya, mejor, mejor. Ya, doctora. Ya, bueno, doctora, yo voy a comenzar. Sí se observa, ¿verdad? Sí, Ya, estoy. Voy a comenzar. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión les vamos a presentar las enfermedades del tejido conectivo. Yo soy Diego Mesa. Siguiente, por favor. La primera es la artritis idiopática juvenil. Siguiente, por favor. Esta es la enfermedad reumática más frecuente en niños, como sabemos. Es una enfermedad crónica degenerativa y tiene una etiología desconocida que puede dejar múltiples secuelas en la población pediátrica. La Liga Internacional de Asociación por Reumatología, o ILAR, por sus siglas en inglés, la define como una tumefacción o limitación al movimiento de una articulación acompañada de calor, dolor o eritema, de etiología desconocida, como ya mencioné, y que comienza antes de los 16 años y persiste por lo menos 6 semanas. También se le acompaña en la mayoría de ocasiones por una elevación de reactantes de la fase aguda. Para hablar un poco de la epidemiología, tenemos que la incidencia mundial de la artritis idiopática juvenil es alrededor de entre 1 y 23 casos por cada 100.000 niños al año. Y como vamos a mencionar en un momento, entre los grupos de la artritis idiopática juvenil, la oligoartritis es la más frecuente, seguido de la poliartritis y seguido a su vez por la sistémica. Y también debo mencionar, siguiente por favor, debo mencionar que el género no predomina en esta enfermedad, pero como ya mencioné, en la oligoarticular y en la poliarticular se presenta en relación de 3:1 en la oligoarticular y de 5:1 en la poliarticular, en la que afecta más a niñas que a niños. no está pasando. Ay, ahora sí. Ya, entonces sigo. Entonces esta enfermedad no tiene una marcada predisposición genética, o sea, no se han observado patrones de herencia compatibles con la herencia mendeliana o monogénica o familias con múltiples miembros afectados. Es en realidad poco común. Para hablar de las manifestaciones clínicas, tenemos que expresar que es necesario que exista artritis para diagnosticar cualquier subtipo de artritis idiopática juvenil. La artritis se caracteriza por un edema intraarticular o presencia de 2
o más de los siguientes síntomas que voy a mencionar: limitación de la amplitud del movimiento, sensibilidad o dolor con el movimiento y calor. Estos síntomas iniciales pueden ser sutiles o agudos y a menudo se manifiestan como rigidez matutina, cojera, o pueden asociarse tal vez a una fatigabilidad fácil y al empeoramiento de la calidad del sueño. Las articulaciones que están afectadas suelen estar tumefactas, calientes al tacto, y se siente dolor con el movimiento o durante la palpación. La inflamación continua estimula el cierre rápido y prematuro del cartílago del crecimiento, y esto a su vez provoca un acortamiento óseo. Siguiente, por favor. Por temas de tiempo no puedo mencionar cada uno de los subtipos y expresarlo todo correctamente, pero podemos, en base a las características específicas, podemos hablar del diagnóstico con... creo que te has pasado una. Sí, te has pasado una. Ahí, ya, está ahí. Gracias. Bueno, podemos identificar características específicas de cada uno de los subtipos. Por ejemplo, ya mencioné el porcentaje de los casos que era más frecuente la oligoartritis, seguido por la poliartritis y seguido por la sistémica. También acá podemos mencionar el número de articulaciones afectadas en la que la oligoarticular el número de articulaciones afectadas es menor de 5. En cambio, en los otros tipos va de entre varias y muchas articulaciones. También podemos mencionar el patrón, que es asimétrico o simétrico en algunos. Y las manifestaciones clínicas que, por ejemplo, en la oligoarticular, resalta la iridiociclitis indolora, que requiere un examen. En cambio, en la poliarticular, una pobre ganancia de peso y de crecimiento. Igual, ya sea en la poliarticular seronegativo, seropositivo, en la sistémica hay fiebre, rash, linfadenopatías, hepatosplenomegalia, entre otras cosas, que nos van a ayudar a, según las manifestaciones clínicas, a diferenciar los subtipos. Siguiente, por favor. Para hablar del diagnóstico, la mejor forma de realizar un diagnóstico de la artritis idiopática juvenil es basarse en la clínica del paciente, ya que no existe un estudio de laboratorio específico para cada subtipo, o que lo haga por sí solo. Pero para esto debemos de tener en cuenta esta tabla que habla de criterios de inclusión y exclusión. Igual no puedo mencionar todos uno por temas de tiempo, pero tenemos que saber que en la artritis sistémica es una artritis que afecta a una o más articulaciones, precedida o acompañada por fiebre de más de 2 semanas de duración. También presenta erupción, adenopatías, hepatosplenomegalia. La oligoartritis es en menos de 4 articulaciones, persistente, que se mantiene en menos de 4 articulaciones y se presenta alrededor de 6 meses y se extiende. Igual la poliartritis es más de 5 articulaciones, 6 primeros meses, y así con cada uno de los subtipos. Y los criterios de exclusión se corresponden a, por ejemplo, la A, que es una psoriasis o antecedentes psoriásicos en pacientes o en familiares de primer grado. La B es artritis en paciente varón, HLA-B27, que inicia síntomas después de los 6 años. La C es una espondiloartrosis anquilosante, artritis relacionada con entesitis, acroilitis, entre otras. La D es un factor reumatoide positivo. Y la E es una presencia de artritis idiopática juvenil sistémica en el paciente. En base a esto, sumando los criterios de inclusión y exclusión y las manifestaciones clínicas que ya mencioné, podemos determinar cada subtipo. Siguiente, por favor. Ahora, por último, para hablar del tratamiento, tenemos que saber que su manejo es interdisciplinario. El paciente debe tener un seguimiento con el pediatra y el reumatólogo, y además debe recibir ayuda de fisioterapeutas y psicólogos. El principal objetivo del tratamiento es frenar la inflamación, o al menos aliviar el dolor y dar una mejor calidad de vida al paciente. Para hablar de los fármacos, podemos hablar que tenemos primero los inhibidores del factor de necrosis tumoral. La citocina proinflamatoria del factor de necrosis tumoral se ha relacionado desde hace mucho tiempo con la patogénesis de la artritis reumatoide. Entonces se ha demostrado que varios inhibidores de este factor son efectivos para el tratamiento de la artritis reumatoide y posteriormente, por tanto, a la artritis idiopática juvenil. También tenemos a los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad,
o DMARD, en el cual resalta el metotrexato, que continúa siendo el fármaco más utilizado en el manejo de artritis idiopática juvenil, y que generalmente se inicia después del fracaso terapéutico de los AINES o de glucocorticoides intraarticulares. Y los pacientes con oligoartritis o poliartritis que tienen una alta actividad de la enfermedad o características de mal pronóstico, debe usarse como terapia de primera línea. También debemos mencionar a los glucocorticoides sistémicos, que son efectivos para el tratamiento de la artritis, pero su utilidad clínica está limitada por los efectos adversos, ya que estos se usan de manera más apropiada como un medio para calmar la inflamación, mientras se inicia alguna de las otras terapias que estoy mencionando. Y por último, a veces se usan los fármacos antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, que ya mencioné, pero no se usan comúnmente como monoterapia por periodos de más de 1 o 2 meses, ya que hay un efecto modificador de la enfermedad. Entonces, los AINES simplemente son una terapia de elección apropiada en pacientes sin un diagnóstico confirmado de artritis idiopática juvenil. Siguiente, por favor. Ya. Buenas tardes, yo soy Harold Noguera, voy a explicar lo que es el lupus eritematoso sistémico en pediatría. Como todos sabemos, que el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad crónica inflamatoria de etiología multifactorial y que afecta a un gran número de órganos y sistemas del cuerpo. Se va a caracterizar por ser multisistémica y multiorgánica, en otras palabras. Lo que es el lupus eritematoso pediátrico tiene una presentación y evolución clínica y hallazgos inmunológicos que son poco diferenciados de los que se manifiestan de los adultos. Pero existen aspectos especiales que se deben considerar en los niños y adolescentes, como el hecho de que las formas de lupus eritematoso sistemático pediátrico suelen ser más graves. En cuanto a la epidemiología, tenemos que la incidencia es más común en mujeres que en hombres, con una relación de femenino-masculino de 2 a 3 sobre 1 o de 9 a 1, dependiendo del estudio. Lo que son los datos pediátricos sugieren que la incidencia de aparición de lupus eritematoso es antes de los 19 años, es de 6 a 18 por caso por cada 100.000 individuos en mujeres de ascendencia europea y es más alto en mujeres de ascendencia africana. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la patogenia, tenemos que hay una pérdida de la tolerancia y aparición de autoanticuerpos que se manifiestan en el lupus eritematoso. Es una combinación de predisposición genética y factores ambientales. Lo que es el LES es una enfermedad con un alto índice de inflamación y aproximadamente el 40% de los pacientes van a presentar lo que es una expresión de genes de respuesta a interferón alfa, algo que se conoce como la señal de interferón y que pone en manifiesto que el organismo esté sometido a un proceso inflamatorio que va mucho más allá de la producción de anticuerpos. Lo que es ese interferón es capaz de inducir la producción de anticuerpos en los linfocitos B. Por otra parte, también tenemos que los complejos antígeno-anticuerpo pueden producir la producción de interferón. Esta doble regulación hace que se desconozca cuál de los dos mecanismos precede a la aparición de enfermedad. También tenemos que, por otra parte, el hecho de que múltiples moléculas de señalización, tanto en los linfocitos B como T, hayan sido asociadas al lupus eritematoso, sugiere que la capacidad de activación de estas células juega un papel importante en la enfermedad. Lo que es el mecanismo más sugerido es que el umbral de activación de los linfocitos disminuye y, por lo tanto, se encuentra en un estado sensible a la activación que predispone a la secreción de anticuerpos. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que hay síntomas constitucionales, como es la fiebre, pérdida de peso, cansancio y anorexia. También tenemos lo que son las alteraciones mucocutáneas, como es el exantema en la cara, en alias de mariposa. Es un eritema fijo y fotosensible. Tenemos lo que son las alteraciones musculoesqueléticas, como la artritis, sobre todo en las rodillas y articulaciones pequeñas de las manos, las artralgias y la osteoporosis, y la necrosis avascular. Y por último, la miositis. En cuanto a la afectación renal, tenemos que va a haber una proteinuria que llega hasta el renal nefrótico, hematuria, cilindruria, insuficiencia renal e hipertensión arterial. En cuanto a la alteración neuropsiquiátrica, tenemos lo que es un neurolupus, que se atribuye a que son síntomas como la cefalea, trastornos del carácter y la ansiedad. Lo que es la afectación cardiopulmonar, tenemos la serositis, que es la pericarditis y o pleuritis. En cuanto a la afectación digestiva, tenemos que el dolor abdominal casi siempre es la consecuencia de una serositis abdominal, y en las manifestaciones vasculares tenemos que son las vasculitis.
En cuanto a estas manifestaciones, son en términos generales, entre el paciente adulto y el paciente pediátrico, tenemos que el lupus eritematoso sistémico, que se inicia en la infancia, tiende a ser más grave en la presentación y en la evolución clínica. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a el diagnóstico, debido a que no existe un síntoma o hallazgo exclusivo para hacer el diagnóstico de la enfermedad, lo que es el Colegio Americano de Reumatología ha establecido criterios clínicos generales para la evaluación inicial de los pacientes con sospecha de lupus, lo cual las normas dan 11 criterios clínicos y de laboratorio que permiten establecer el diagnóstico de LES cuando hay 4 o más criterios presentes, de los cuales son 11. Primero es el eritema malar, la erupción discoide, la fotosensibilidad, úlceras orales, artritis, esferocitis, alteraciones renales, afectación neurológica, alteración hematológica, alteración inmunológica y anticuerpos antinucleares en valores elevados. Ya. Siguiente diapositiva, por favor. Lo que es el pronóstico para el paciente cambia individualmente en función de la gravedad. En términos generales, el pronóstico de hoy actualmente es comparable a la población general. Lo que es el niño y el adolescente son más frecuentes las formas graves de presentación con manifestaciones nefrológicas, neurológicas y respiratorias, cardiovasculares y hematológicas, lo que conduce a un tratamiento de inmunosupresores energéticos y prolongados con el fin de mejorar lo que es el pronóstico. Lo que son las complicaciones, son 3. Son las infecciones, el síndrome de activación del macrófago, que el paciente va a empeorar con fiebre persistente, tendencia a la citopenia, a la hepatosplenomegalia, alteración hepática y coagulopatía y aterosclerosis. Siguiente diapositiva, por favor. Lo que es el manejo, tenemos que el tratamiento del LES va a depender de las manifestaciones clínicas y de la presencia o ausencia de afectación de órganos vitales. Lo que son los corticoides constituyen una causa importante de morbilidad y continúa siendo parte fundamental del tratamiento debido al dramático y rápido impacto que tienen las sobreexacerbaciones de la enfermedad. Lo que es la metilprednisolona intravenosa en forma de bolo se ha usado para tratar con éxito la afectación de órganos vitales y o ciertas manifestaciones que conllevan una elevada mortalidad. Lo que son los antipalúdicos son efectivos para tratar manifestaciones más leves y a su vez mejoran la densidad ósea y la deslipoproteinemia. Lo que es la ciclofosfamida permanece como primera línea de tratamiento para la afección de órganos vitales. Lo que es el tratamiento estándar para la nefritis lúpica sigue siendo bolos intravenosos mensuales de ciclofosfamida durante 6 a 7 meses con glucocorticoides concomitantes a dosis elevadas y seguido de una fase de mantenimiento de 2 años, de cada 2 a 3 meses. Siguiente diapositiva, por favor. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Jordan Tintaya y vamos a hablar sobre lupus eritematoso neonatal. Siguiente diapositiva, por favor. El lupus neonatal vendría a ser una enfermedad autoinmune y sistémica poco común en el recién nacido. Se va a deber al paso transplacentario de anticuerpos maternos anti-RO, anti-LA y o también puede ser el anti-U1. Su incidencia varía entre 1 a 10.000 y 20.000 recién nacidos vivos con predominio en el sexo femenino. Va a ser una enfermedad poco frecuente en el recién nacido, asociada al paso transplacentario de anticuerpos IgG maternos a la circulación fetal. Los anticuerpos asociados a esta enfermedad van a ser en la mayoría de los anti-RO y con menor frecuencia los anti-LA y anti-U1. El cuadro clínico se va a asociar a la presencia del suero de las madres de anticuerpos anti-RO y más infrecuentemente anti-LA o anti-RNP. El 50% de los recién nacidos afectados van a tener manifestaciones cardíacas, el otro 50% va a presentar manifestaciones cutáneas y tan solo un 10% va a tener una afectación concomitante en ambos órganos. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a las manifestaciones clínicas, podemos ver manifestaciones cutáneas. Las lesiones cutáneas suelen aparecer durante las primeras semanas de vida y más raramente pueden ser congénitas. Habitualmente afectan áreas fotoexpuestas, siendo la localización más frecuente la que es la cara. A diferencia de las lesiones cardíacas, las lesiones cutáneas son transitorias.
Suelen aparecer en las primeras semanas de vida, aunque pueden estar presentes también ya en el nacimiento y muchas veces aparecen en relación con la exposición solar o por la fototerapia para el tratamiento de la ictericia neonatal. En cuanto a las manifestaciones cardíacas, vemos que el bloqueo auriculoventricular es la manifestación clínica más grave del lupus neonatal, debido a que es irreversible y comporta una alta tasa de mortalidad, llegando hasta casi un 20%, y una morbilidad con el requerimiento de marcapasos permanente en la mayoría de los pacientes que van a sobrevivir. La presencia de signos clínicos también está básicamente condicionada por el ritmo ventricular de escape, que se va a situar entre 15 y 70 latidos por minuto. Cuanto más lento va a ser el ritmo ventricular de escape, va a existir un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca neonatal. Vemos anomalías biológicas. Estas anomalías hematológicas pueden afectar a 3 líneas en forma de anemia hemolítica, CUMS positiva, leucopenia y trombocitopenia. También puede afectar hasta el 15% de los recién nacidos con lupus neonatal, siendo la más frecuente la trombocitopenia transitoria, que se va a encontrar en el 40% de los recién nacidos de esta enfermedad. Y otras manifestaciones muy infrecuentes van a ser las afectaciones pulmonares, gastrointestinales y también las neurológicas. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, con respecto a la patogenia, hay varios hechos que apuntan que las manifestaciones clínicas de este lupus neonatal no solamente se van a asociar, sino que también son debidas a la presencia de anticuerpos y particularmente el anticuerpo anti-RO y también el anti-LA. Y estos dos anticuerpos atraviesan la barrera placentaria a partir de la semana 16 de gestación y logran alcanzar los tejidos fetales. Y el papel patógeno va a venir corroborado por el hecho de que, a excepción del bloqueo auriculoventricular, las manifestaciones clínicas del lupus se van a resolver justo cuando se aclaran los anticuerpos maternos. Y en el tejido cardíaco fetal, esos anticuerpos pueden tener tres efectos. Pueden, por ejemplo, inducir una miocarditis. Luego van a producir un trastorno del ritmo y también interferir con el mecanismo de la apoptosis, provocando de esta forma una sensibilización y una posterior fagocitosis de las células apoptóticas. Y esos tres elementos en conjunto van a ser capaces de inducir una inflamación autoinmune que en último término llega a provocar una lesión del sistema de conducción y sustituir por este por tejido fibroso. Y el problema es que hay una incapacidad para restaurar este tejido fibroso y esto es lo que explica la irreversibilidad de las lesiones cardíacas. En cuanto al pronóstico, tenemos primero el pronóstico fetal. El pronóstico de la enfermedad en sí es bueno si es que no existe el bloqueo auriculoventricular. Este va a marcar el pronóstico con una mortalidad de hasta un 20% con insuficiencia cardíaca. Habitualmente se da dentro del útero o en el primer trimestre de vida y está indicado la implantación de marcapasos en los pacientes que justamente tienen este bloqueo auriculoventricular que logran sobrevivir, incluso cuando estén asintomáticos, debido a que hay un riesgo muy elevado y también es imprevisible los trastornos que puedan desarrollar con respecto al ritmo y tienen una morbimortalidad muy elevada. Y con respecto al pronóstico materno, este a largo plazo de las madres que han dado a luz con un recién nacido con lupus neonatal es relativamente bueno porque tan solo la mitad de ellas va a desarrollar alguna conectivopatía que no va a comprometer su vida en la mayoría de los casos. Y por otra parte, estas madres que han dado a luz a un recién nacido que tiene lupus neonatal cardíaco tienen un riesgo mayor de tener un segundo recién nacido afecto que puede ser de hasta un 20%. Ya. Soy Dalia Farrell. Ya, soy Javier Ercilla y continuando con el tratamiento, vamos a ver que para el tratamiento del lupus neonatal cutáneo, más que nada se va a ver y va a ser de modo preventivo, y debido a que la descripción más nada de las lesiones fotoinducidas en un alto porcentaje de casos, y más que nada se debe aconsejar evitar una exposición solar en los primeros meses de vida en estos recién nacidos de las madres que presenten los anticuerpos tanto anti-RO y como los anti-LA positivos, como vimos. También va a ser importante realizar un electrocardiograma a los 3 primeros días de vida para poder descartar así cualquier proceso o cualquier tipo de daño cardíaco que se pueda encontrar
tanto de primeros de segundo grado frente a las manifestaciones. Y también se va a dar este tratamiento de modo curativo, pero no va a estar indicada una toma de corticoides a nivel sistémico como tal para el tipo de afectación, debido a que va a ser cutánea netamente. Y los corticoides tópicos pueden llegar a estar indicados en casos más extensos o para, ya sea para acelerar el tiempo de curación de la misma enfermedad. Pasando también al tratamiento del mismo bloqueo auriculoventricular de forma congénita. Más que nada va a ser para poder realizar consejos antes de la concepción, y va a ser necesario tener datos precisos sobre un riesgo preciso que va a poder llegar a tener recién nacido frente a este bloqueo auriculoventricular. También hay que tener en cuenta que se debe informar a las madres de estos recién nacidos que va a haber un cierto riesgo de recurrencia una vez ya se haya tenido el primer hijo con lupus neonatal, y va a ser mucho más alto en el segundo, con un 20% a diferencia del primero. Por último, el tratamiento preventivo va a estar dirigido principalmente a mujeres con riesgos elevados de dar a luz a un recién nacido con el bloqueo auriculoventricular anteriormente mencionado. Y esto quiere decir que las madres que ya han tenido un primer recién nacido con el bloqueo, va a haber mucha mayor prevalencia en el segundo, como mencioné antes. Esto va a tomarse en cuenta si es que no existen antecedentes de un bloqueo auriculoventricular previo. Va a ser necesario que el riesgo de que las mujeres o de las madres con anticuerpos anti-RO positivos va a llegar a ser mucho más bajo, y no va a estar justificado un tratamiento profiláctico en estas pacientes. En aquellas pacientes que va a estar un tanto justificado un tratamiento preventivo secundario, va a ser más que nada con dexametasona a 4 miligramos por día, y va a empezar tan pronto se diagnostique el embarazo. Y aquellas pacientes que han tenido un embarazo previo con recién nacidos con este bloqueo auriculoventricular, va a ser de mayor recomendación del uso. Sin embargo, no van a haber datos precisos con que prueben la eficacia de un tratamiento preventivo frente a una recurrencia en estas pacientes al utilizar los mismos corticoides fluorados. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a continuar con la dermatomiositis juvenil. Yo soy Verónica Medina. La dermatomiositis juvenil es una miopatía inflamatoria, es la más frecuente en pediatría, representa hasta el 85% de las miopatías en niños y está incluida en el grupo de las interferonopatías autoinmunes poligénicas. Estas enfermedades están mediadas por interferón con una alteración predominante del sistema inmune adaptativo. No tienen un gen identificado responsable, pero algunos factores de riesgo encontrados serían la infección respiratoria, gastrointestinal, vacunación reciente, exposición al sol o a ciertos fármacos. En estos pacientes frecuentemente se va a presentar calcinosis, lipodistrofia y enfermedad cutánea grave. Siguiente, por favor. Por cierto, en esta enfermedad no está indicada no se hace un despistaje oncológico, ya que a diferencia de la dermatomiositis adulta, no está asociada a neoplasia. En la clínica, los más importantes están el eritema en heliotropo, que se presenta hasta en el 87% de los pacientes, y las pápulas de Gottran, en el 91% de los pacientes. Estas lesiones son patognomónicas. El eritema en heliotropo es un rash eritema violáceo que aparece sobre los párpados de forma bilateral y simétrica, que puede estar acompañado o no de edema palpebral. Las pápulas de Gottran son unas lesiones eritematoviolaceas que están en las superficies articulares y sobre las pequeñas articulaciones de los pies, en las rodillas, en los codos. Ahora, también se pueden presentar cambios periunguiales, un eritema malar, eritema facial, el signo de Char, úlceras orales y úlceras cutáneas, edema en extremidades, calcinosis, que es las calcificaciones en piel, tejido celular subcutáneo y fascias intermusculares, la lipodistrofia, debilidad muscular, alteración en los músculos de la deglución, que supone un riesgo de aspiración pulmonar. Y aquí tenemos que evaluar la utilidad de una zona nasogástrica. También puede haber vasculopatía abdominal, que se presenta como un dolor abdominal, que presenta un riesgo de ulceración o perforación intestinal. También presentan fiebre, adenopatías y artritis.
Siguiente, por favor. El diagnóstico clásico se va a basar en los criterios de Bohan y Peter de 1975 y requiere la presencia de lesiones cutáneas típicas. La presencia de 3 de los 5 criterios indica un diagnóstico probable y la presencia del menos 4 es un diagnóstico definitivo. En los criterios está la debilidad muscular en predominio proximal, los cambios cutáneos característicos consistentes en heliotropo o pápulas de eritematosa sobre la superficie extensora de las articulaciones, el signo de Gottran, elevación de al menos una enzima muscular en plasma, cambios electromiográficos de miopatía y de inervación, y como quinto, una biopsia muscular compatible. Siguiente, por favor. En los autoanticuerpos, en los pacientes con miopatía inflamatoria podemos detectar dos tipos de autoanticuerpos. Los específicos de miositis, presentes en forma casi exclusiva en pacientes con miopatía inflamatoria, y los anticuerpos asociados a miositis. En aproximadamente el 70% de los pacientes se detecta alguno de estos, y los específicos de miositis más frecuentemente encontrados son los anti-P155 y los anti-NXP2. Siguiente, por favor. En el manejo, el objetivo del tratamiento incluye el control de los síntomas y la prevención de las complicaciones. Un tratamiento escalonado precoz disminuye la actividad de la enfermedad y mejora un pronóstico a largo plazo. El uso de los corticoides ha disminuido la mortalidad por debajo del 3%, pero la morbilidad continúa siendo elevada. Se presenta hasta en un 70-80% de los pacientes. El tratamiento médico va a consistir en corticoides en prednisona 1 a 2 miligramos por kilogramo por día en 4 dosis, 3 a 4 dosis de forma oral durante un mes o hasta que se presente mejoría de la debilidad muscular y disminución de las enzimas musculares. También se usa el pulso de metilprednisolona de 20 a 30 miligramos por kilogramo por dosis. Y si la enfermedad no remite, pasados unos 2 meses, podemos usar el metotrexato o la acetropina. Los pronósticos, unos índices de mal pronóstico sería la vasculitis cutánea grave, alteraciones en el lecho unguial, inicio rápido con afectación generalizada, afectación faríngea y mínima respuesta al tratamiento con corticoides. Un resultado funcional sería determinado por la presencia de calcinosis y contracturas musculares. El 5 a 10% de los casos pueden desarrollar posteriormente otra enfermedad del tejido conjuntivo, ya sea artritis reumatoide erosiva, vasculitis sistémica o esclerodermia. Y la mortalidad actual, 7 a 10% aproximadamente, principalmente en la fase aguda de la enfermedad. Siguiente, por favor. Mi nombre es Javier Gutiérrez Valdivia y voy a seguir con esclerodermia juvenil y fenómeno de Raynaud. Esta es una patología que se caracteriza por un aumento en la producción de colágeno que va a dar lugar a una fibrosis de la piel y de otros órganos. Siguiente, por favor. Su etiología es desconocida, pero el mecanismo por el cual se manifiesta es por una combinación de vasculopatía, autoinmunidad, más activación inmunitaria y fibrosis. Se da en individuos genéticamente predispuestos y factores ambientales que dan lugar a una inflamación local, seguida de un aumento de la producción de colágeno, que finalmente se deposita en la piel u órganos internos. Siguiente, por favor. Su clasificación es en esclerodermia localizada y esclerosis sistémica. La localizada también es conocida como morfea, afecta exclusivamente a la piel sin afectar órganos internos y en algunos casos puede progresar a sistémica. La sistémica afecta a la piel y a órganos internos y es la más peligrosa. Dentro de la localizada tenemos varios tipos, como podemos ver, pero hay que resaltar la esclerodermia lineal, que es común, con lesiones lineales que pueden extenderse a través de la dermis, el tejido subcutáneo y el músculo hasta el hueso subyacente, con mayor probabilidad de ser unilateral. Y la sistémica se clasifica en difusa y limitada, y la más frecuente es la difusa. Siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología,
La esclerosis sistémica tiene una prevalencia de 1 en 100.000 niños, mientras que la localizada de 5.7 en 100.000 niños, y es la más frecuente en la infancia. Generalmente debuta entre los 6 a 9 años, pero también puede aparecer desde los primeros años hasta la edad adulta. Predomina en el exceso femenino con una relación de 3 a 1 y es más frecuente en la raza caucásica. Siguiente, por favor. En cuanto a las manifestaciones clínicas, en la esclerodermia localizada, primero las lesiones cutáneas presentan una fase inflamatoria con placas eritematosas, con un halo azul que se van endureciendo. Más adelante los signos de daño se hacen más evidentes, van a incluir la pigmentación de la piel con una hiper o hipopigmentación, atrofia del epidermis, atrofia de la dermis, con pérdida de los folículos pilosos y estructuras anexiales. Concomitantemente también puede haber artralgias, sinovitis. En los casos de afectación del sistema nervioso central están las lesiones en golpe de sable, que va a afectar al cuero cabelludo y a la cara, extendiéndose hasta el sistema nervioso central, lo que va a producir con mayor frecuencia convulsiones y cefaleas. Siguiente, por favor. En las manifestaciones de la esclerosis sistémica, a diferencia de la localizada, va a tener periodos de remisión y exacerbación. Las manifestaciones cutáneas en la fase temprana va a haber un edema, luego este edema disminuye y es seguido de un endurecimiento y fibrosis de la piel. La piel se vuelve rígida y dura, se hace difícil de pellizcar y a veces limita los movimientos de las articulaciones. Muchas veces se da el fenómeno de Raynaud con cambios de coloración, se vuelven extremadamente pálidas por una vasoconstricción y después violáceas. Y en los casos más intensos hay pérdida de pulpa tisular y esclerodactilia. Siguiente, por favor. En las manifestaciones extracutáneas de la esclerosis sistémica, en pulmonar, va a haber alveolitis, hipertensión pulmonar alveolar. En el tubo digestivo hay dismotilidad esofágica e intestinal que provoca disfagia, reflujo, dispepsia, entre otros. Fibrosis cardíaca se asocia a arritmias, hipertrofia ventricular y disminución de la función cardíaca. Y riñón, hipertensión crónica o episódica grave. Siguiente, por favor. El diagnóstico en la localizada se hace mediante un examen de piel, viendo la distribución y la profundidad de las lesiones que son características, y se hace la confirmación con la biopsia. En la sistémica hay que tener en cuenta el endurecimiento de la parte proximal de la piel, así como también la presencia de 2 a 20 criterios menores, como son la esclerodactilia, fenómeno de Raynaud, disfagia, entre otros. En el diagnóstico diferencial, lo primero es diferenciar a la localizada de la sistémica, también de la artritis juvenil, donde no se van a encontrar cambios cutáneos, enfermedad esclerodermoide, que es provocada por sustancias químicas, quiroartropatía diabética, la pseudoesclerodermia, que es un grupo de enfermedades no relacionadas, que están caracterizadas por una fibrosis cutánea parchada o difusa, y no tienen las demás manifestaciones de la esclerodermia. En estas enfermedades tenemos a la fenilcetonuria, el síndrome de envejecimiento prematuro y la fibrosis idiopática localizada. Siguiente, por favor. En cuanto a los exámenes de laboratorio, estos no son muy específicos, pero sí nos pueden ayudar en el diagnóstico. Podemos ayudarnos del hemograma, del análisis bioquímicos y análisis de orina, donde vamos a encontrar aumento de la velocidad de sedimentación globular, eosinofilia, elevación de la enzima aldolasa cuando tenemos un daño en el músculo esquelético. Para el caso de la esclerosis sistémica puede aparecer anemia, leucocitosis, eosinofilia y positividad a los anticuerpos ANA y anti-SCL70. En los estudios por imágenes tenemos la resonancia magnética, que nos puede mostrar un engrosamiento de la dermis profunda y lesiones activas y afectación muscular o articular. La ecografía de alta resolución puede valorar signos de actividades en capas superficiales e intermedias a través de la ecogenicidad, a través del incremento del flujo vascular y también a través de la pérdida del tejido subcutáneo. Pero esta es muy limitada ya que no hay unas escalas que estén estandarizadas, ¿no? Después tenemos a la termografía, que es una técnica que nos permite evaluar las lesiones más activas, las lesiones calientes, a través de la radiación infrarroja. Siguiente, por favor. Y en cuanto al tratamiento y pronóstico,
En la esclerodermia localizada está recomendada la combinación de metrotexato y corticoides que van a evitar que la lesión se extienda, acompañado de fisioterapia, de ser el caso. El pronóstico tiene un curso autolimitado, pero raramente puede persistir a largo plazo, siendo la muerte muy rara. En la esclerosis sistémica tenemos al nifedipino y amlodipino, que son bloqueadores de los canales de calcio. También tenemos a la ciclofosfamida y metrotexato, que se usan para tratar casos de alveolitis pulmonar y evitar la fibrosis, ¿no? Y el pronóstico va a ser más variable y al ser más agresiva, también puede llegar a la muerte. Siguiente, por favor. Ya. Yo soy Valeria Guamán y ahora voy a hablar sobre la enfermedad de Behçet. Siguiente, por favor. La enfermedad de Behçet se va a clasificar como una vasculitis variable en la cual hay afectación de cualquier tipo de arterias como venas y originalmente se han descrito como úlceras orales recurrentes. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver que hay una alta prevalencia en los países que se sitúan en la ruta de la seda, como es desde Japón hasta el este Mediterráneo. Y se va a ver que hay una prevalencia de 5 a 7 por 100.000 adultos. Esto se va a convertir en una vasculitis que es más frecuente que otras en estos países. En la prevalencia de niños es solo el 10%. Y la correlación entre niños y niñas es igual. En cuanto a la etiología y la patogenia, vamos a ver que hay genes asociados como la HLA-B5101, que es más que todo los casos familiares, y otras asociaciones de genes como la interleucina 10, interleucina 23R, interleucina 12RB2, así también como la STAT4 y la ERAP1. También está asociado a microorganismos infecciosos que van a ser los responsables de los ataques en el sistema inmunitario y más con la predisposición genética que tenga el paciente. Se puede ver microorganismos infecciosos como el virus del herpes simple tipo 1, parvovirus y estreptococos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, el primer síntoma se da entre los 8 a los 12 años y el síntoma principal o el más frecuente es las úlceras orales dolorosas y va entre exacerbaciones y remisiones. Más adelante vamos a ver más manifestaciones clínicas. En cuanto al diagnóstico, vamos a ver que la prueba de patergia positiva, la cual es realizar una punción en la piel y si esta queda, esta se vuelve pustulosa, es patergia positiva. En cuanto a los criterios del International Study Group for Behçet Disease, pruebas de laboratorio con resultados inespecíficos a enfermedad inflamatoria, como proteína C reactiva, alfa-2 globulinas, gamma globulinas, leucocitosis leves y eritrosedimentación elevada. Siguiente, por favor. Ya, bien, acá en cuanto a los criterios del International Study Group for Behçet Disease, vamos a ver que el principal criterio va a ser las úlceras orales recurrentes, las cuales deben tener al menos 3 episodios durante los últimos 12 meses. Otros síntomas van a ser, signos y síntomas van a ser 2 o más de los siguientes, como las úlceras genitales recurrentes, que van a ser úlceras aftosas o cicatrización observada por un médico del paciente, las lesiones oculares como la uveitis, las lesiones de piel que pueden ser eritemas nodosos, lesiones cutáneas papulopustulares o pseudofoliculitis, también nódulos o celulares característicos que se van a observar. En cuanto a la prueba de patergia, que tiene que ser interpretada luego de las 24 a
a 48 horas después de la punción. Siguiente, por favor. Bien, entonces acá están las lesiones más características, como dije, las úlceras orales o aftas, las lesiones pustulosas, la uveitis, las úlceras genitales. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, vamos a ver que se van a utilizar diferentes medicamentos para las diferentes afecciones que tenga el paciente. En cuanto a se va a usar la azitioprina, azatropina, en cuanto a las afecciones oculares, afecciones digestivas, vasculares, como la trombosis venosa, las afecciones del sistema nervioso. Vamos a usar corticoides para las úlceras orales, para las úlceras genitales como tópico y para las afecciones digestivas y las afecciones vasculares. La colchicina también va a ser de elección para el eritema nudoso, las artritis en las mujeres y en hombres, y así también como en las úlceras genitales. El antifactor de necrosis tumoral para las enfermedad ocular refractaria, afecciones digestivas, afecciones del sistema nervioso y vasculitis. Se va a usar la talidomida. Y la sulfasalarina para la afección digestiva, y la ciclofosfamida para las afecciones del sistema nervioso central, las vasculitis y las afecciones de la arteria pulmonar o cardíaca. Vamos a ver que la mortalidad en los niños con esta enfermedad va a ser baja, excepto en aquellos pacientes que presenten aneurisma pulmonar. Y una enfermedad de Behçet crónica va a estar asociada con más morbilidad digestiva. Así que el diagnóstico temprano y el tratamiento eficaz va a mejorar su pronóstico. Siguiente, por favor. Ahora, soy Fernanda Cusi, voy a continuar con el síndrome de Sjögren, donde el síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune sistémica que se va a caracterizar por una infiltración linfocitaria de las células, de las glándulas exocrinas, produciendo pérdida de su función y una sequedad generalizada. En la edad infantil, el síntoma principal del síndrome de Sjögren juvenil es la parotiditis recurrente, a diferencia de la edad adulta, donde los signos principales son la xerostomía y la xeroftalmia, lo que hace más complicado su diagnóstico. Luego, en la epidemiología tenemos de que la frecuencia del síndrome de Sjögren en adultos va a variar de 2.5 a 4.8%, mientras que se asume como una enfermedad rara en la infancia. El predominio femenino de este síndrome de adultos se mantiene en los niños, y la edad de inicio medio es de 10 a 12 años de edad. Por otro lado, de que el síndrome de Sjögren secundario en la infancia es aún más raro que encontrar el síndrome de Sjögren primario. También tenemos distintos métodos para hacer la detección de esta enfermedad, como son mediante anticuerpos o hacer un diagnóstico diferencial, pero normalmente la sintomatología de sequedad y parotiditis predominante es lo que nos va a ayudar a diferenciar del síndrome de Sjögren primario y de aquellos que cumplen con otras enfermedades autoinmunes, como vendría a ser el lupus eritematoso sistémico, que van a presentar un síndrome de Sjögren secundario, con una sintomatología más variada. Siguiente, por favor. Chicos, quedan 10 minutos. Ya. Tenemos la patogenia, donde nos menciona que hay una relación entre los haplotipos de la HLA con el síndrome de Sjögren, y que vamos a encontrar la presencia de anticuerpos anti-Ro y anti-La, donde
También tenemos que los linfocitos B y las células plasmáticas son las responsables de la síntesis de anticuerpos presentes en el síndrome de Sjögren, como los anticuerpos antinucleares, que ya los mencioné, el anti-Ro y el anti-La. El anti-Ro está en un 75-90%, el anti-La es en un 40%, y también podemos encontrar el factor reumatoide de un 50-60%. La presencia de al menos un foco linfocitario es uno de los ítems más importantes de los criterios de la clasificación del síndrome de Sjögren en adultos, junto con la detección de autoanticuerpos. Siguiente, por favor. Luego tenemos las manifestaciones clínicas, donde del 60 al 70% comienzan con la parotiditis recurrente, como ya se mencionó, y la mitad suele tener una serotomía o seroftalmia asintomática normalmente. Luego, en la parotiditis recurrente, lo que se recomienda es descartar otras causas, como vendrían a ser por tumor, por una litis granular, y el tratamiento sería con corticoides y antiinflamatorios. En la seroftalmia y serotomía, que aparecen con la evolución de la enfermedad, vamos a tener los síntomas de sensación de cuerpo extraño, dolor ocular, fotofobia en la seroftalmia, y en la serostomía las constantes ganas de consumir bastante agua y no poder tragar sin agua, y así como el aumento de caries. También tenemos otros síntomas como las artralgias, artritis asimétrica, acidosis tubular renal, y hay una afectación glandular en la mitad de los pacientes. Siguiente, por favor. Luego, el diagnóstico se va a hacer mediante la detección de autoanticuerpos y demostración de lesiones estructurales. Los anticuerpos, como ya se mencionaron, son el anti-Ro y el anti-La, y algunos pueden presentar el factor reumatoideo e hipergamma-globulinemia. Mediante ecografía se puede evaluar la estructura del parénquima glandular y la vascularización de las glándulas parótidas y submandibulares, y donde vamos a ver lesiones ovaladas, hipoecoicas y una destrucción del parénquima glandular, las cuales son sugestivas a este tipo de enfermedad. El síndrome de Sjögren juvenil lo podemos detectar, ya mediante estas lesiones ovaladas en el parénquima parotideo y un aumento de la vascularización cuando lo vemos mediante una ecografía Doppler. Y en la población infantil, la proporción de pacientes con lesiones ecográficas se han descrito en una proporción mayor, llegando al 90% o superior. Siguiente, por favor. Luego tenemos el diagnóstico diferencial, donde una de las principales causas vendrían a ser las infecciones de origen viral, también las infecciones secundarias a una infección respiratoria, una infección bacteriana localizada, malformaciones, origen tumoral, inmunodeficiencias primarias, tal como el VIH. Y en el manejo nos dice de que el manejo de este síndrome incluye tanto el diagnóstico de la enfermedad como el tratamiento más adecuado. Entonces, en el síndrome de Sjögren agudo, normalmente se van a dar antiinflamatorios, no esteroideos y corticoides. En el crónico se va a dar hidroxicloroquina a dosis de 2 a 4 miligramos por kilo por día. Y nos menciona también de que hay una afectación extraglandular, por lo que se darían inmunosupresores. También, si es que hay una afectación sistémica, se darían corticoides, la hidroxicloroquina, el metotrexato, la acetioprina y en algunos casos el rituximab. Y en los casos que presenten complicación con artritis, se daría el metotrexato. Siguiente, por favor. Entonces ahí podemos ver el algoritmo de diagnóstico y tratamiento del síndrome, donde
Hay parotiditis recurrente, la sequedad de ojos y boca. Mediante el diagnóstico será mediante la ecografía, anticuerpos, el test, la biopsia. Y si es que sale positivo, podemos decir que hay un síndrome de Sjögren y se le trataría con hidroxicloroquina. Y si es que no se tienen que descargar, se tienen que descartar los otros orígenes. Siguiente, por favor. Ya vamos a hablar de lo que es vasculitis. Va a ser vamos a ver que está caracterizada por la inflamación, la necrosis de los vasos sanguíneos que van a provocar una isquemia distal a la lesión de los órganos y los territorios irrigados por este vaso. Vamos a ver que la vasculitis infantil va a abarcar un amplio espectro de enfermedades que van a compartir la inflamación de vasos sanguíneos con un mecanismo fisiopatológico central. Vamos a ver que la patogenia de la vasculitis suele ser idiopática y algunas formas se asocian más que todo a microorganismos infecciosos y a fármacos, mientras que otras pueden producirse por enfermedades autoinmunitarias preexistentes. Además, vemos de que algunas enfermedades de vasculitis de los vasos pequeños se va a caracterizar por la presencia de anticuerpos contra los citoplasmas de los neutrófilos, No se ve en este diapositiva, caso, no se ve diapositiva. el ANCA. Acá, Recién. acá vamos a ver una pequeña clasificación de los tipos de vasculitis infantiles. Vamos a ver una nomenclatura de las vasculitis de Chapel, que va a ser la de grandes vasos, las de vasos medianos, las de vasos pequeños, las de vasos variables. También vamos a tener las vamos a tener las sistemáticas y las de etiología probable. Vamos a tener también otro tipo de clasificación. Siguiente, por favor. Ya, en las características que van a sugerir una vasculitis pueden ser tanto características clínicas como de laboratorio. Vamos a ver que va a haber fiebre, pérdida de peso, fatiga de origen, lesiones cutáneas, vamos a ver lesiones neurológicas, artralgias, artritis, mialgias o miositis, hipertensión, hematuria, insuficiencia renal, vamos a ver infiltrados pulmonares o hemorragias, isquemias, arritmias, y en los de laboratorio vamos a ver que hay un aumento de la velocidad de sedimentación globular, vamos a ver leucocitosis, anemias, trombocitosis, eosinofilia, anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos, antígenos relacionados con el factor de von Willebrand, crioglobulinemia, y vamos a tener también hematuria y complejos inmunitarios circulantes. Siguiente, por favor. Y acá vamos a poder ver cuadros de las características clínico-patológicas de lo que vendría a ser las diferentes vasculitis que pueden dar en la infancia. Tenemos lo que vendría a ser la poliarteritis, que puede ser, tenemos la nodosa y la de Kawasaki, que puede ser infrecuente la nodosa. Vamos a ver que se dan arterias musculares pequeñas de tamaño medio y algunas veces se va a dar en las arteriolas. La de Kawasaki es la más frecuente y vamos a ver que se afecta en arterias coronarias y otras musculares. Luego tenemos las leucocitoplásticas, que tenemos la de Hennon-Snow, o también conocida como la vasculitis de inmunoglobulina, la cual es frecuente y va a afectar a las arteriolas y vénulas, y a menudo van a ser las arterias pequeñas y venas. Esta va a producir leucociclasia, células mixtas y eosinofilia. Tenemos las vasculitis por hipersensibilidad, la cual es muy infrecuente y afecta a las arteriolas y vénulas. Siguiente, por favor. Vamos a ver las granulomatosas, que son las granulomatosis con polivasculitis, que es infrecuente, va a afectar a venas y arterias pequeñas, en ocasiones puede afectar vasos Chicos, grandes, el las tiempo ya se cumplió. Yo les dije que reduzcan su exposición, pero no me han hecho caso. Porque ya el otro profesor está esperando. Bueno, concluye un minuto. Ya, doctora. Luego la arteritis de Takayasu, que es la más inusual en vasos grandes, y la arteritis temporal, que es la más infrecuente. Siguiente, por favor. Ya esta, la de púrpura de Hennon-Snow, es la más frecuente en la infancia y se caracteriza por una vasculitis leucociclástica
la cual se va a caracterizar por una vasculitis leucociplástica y de un depósito de inmunoglobulina A, los cuales van a estar en vasos pequeños de la piel. La epidemiología va a aparecer en todo el mundo. En su anatomía patológica vamos a ver que las biopsias cutáneas van a mostrar vasculitis leucociclásticas, tanto en capilares dérmicos como en vénulas precapilares. Vamos a ver infiltrados inflamatorios, los cuales van a estar en los neutrófilos y en los mondocitos. Y va a haber en el estudio histopatológico, va a presentar una glomerulonefritis endocapilar proliferativa. Siguiente, por favor. Su patogenia vamos a ver que sigue siendo desconocida, pero en algunos casos puede ser por infecciones respiratorias de vías altas, en la cual va a haber estreptococos beta del hemolítico del grupo A, estafilococos, micoplasma o adenovirus. Y las manifestaciones clínicas va a ser un exantema, que es una púrpura palpable. Vamos a ver que las lesiones pueden ser simétricas y aparecen en zonas de declive. Y va a haber un edema subcutáneo localizado en el dorso de las manos y de los pies, también de la zona periorbitaria, de los labios y del escroto. Generalmente van a ser en las zonas de declive o las zonas de extensión y puede haber una afección osteomuscular como arteritis o artralgias. Siguiente, por favor. Ya también puede haber dolor abdominal, vómitos, diarrea, hilo paralítico, melena, hematuria, proteinuria, hipertensión, nefritis, síndrome nefrótico, insuficiencia renal aguda. Y también puede haber afección en lo que vendría a ser el sistema nervioso central, como hemorragias cerebrales, convulsiones, cefaleas, neuropatías cronales o periféricas y cambios de conducta. Siguiente, por favor. El diagnóstico es clínico y algunos veces se va a observar lo que es el exantema típico. Vamos a ver, si el tratamiento se va de acuerdo a los valores de inmunoglobulina A y un pronóstico es de que es excelente este pronóstico. Siguiente, por favor. Ya la de Takayasu vamos a ver que va a ocurrir en todo el mundo. Vamos a ver que en su anatomía patológica hay una inflamación de la pared de los vasos que empiezan en los vasos vasorum y va a aparecer una inflamación granulomatosa de células gigantes. En las manifestaciones clínicas vamos a ver que va a haber fiebre, malestar general, pérdida de peso, cefaleas, hipertensión, mialgias, artralgias, mareos, dolor abdominal y van a ser las Ya, primeras manifestaciones. También puede haber una enfermedad supradiafragmática y infradiafragmática. Siguiente, por favor. ya. Ahí quedamos, ¿ya? Ya, doctor. Sí. Ya no, ya están los 10, ¿no? Que han expuesto.